Hola amigos, bienvenidos a un video más de su canal cultural Zenik Chawak. Bueno, quiero mostrarles un poco acerca de esta planta que me he encontrado por acá. Se llama achira de monte. Usualmente pues es muy natural encontrarlas en las montañas y pues también se come, es comestible. Entonces por eso queremos pues mostrarles un poco acerca de esta planta que tenemos por acá y explicarles cuál es la función principal de la planta. Tiene muchas funciones, pero más que todo las más conocidas, las más específicas, las que le voy a mostrar. Su nombre, como dice, es achira de monte y pues en Briuri es sureu. Esa es la planta que nosotros le llamamos acá. Lo voy a explicar un poco en contexto. Mira, esta es la planta que nosotros pues en Briuri le llamamos sureu. Esta es la planta hasta abajo. Esta planta pues tiene unas frutitas que, como pueden ver, son estas frutas que están acá. Estas frutas, nuestros antepasados lo que hacían era cuando viajaban un muy largo trayecto, lo agarraban y las cocinaban, ya sea ahumado o en hoja, o también las hacían en sopas. Entonces es comestible, es muy deliciosa. Y pues también era más que todo eso porque tenía muchas proteínas, y usualmente las plantaciones pues son como de este tipo, y nuestros antepasados la usaban para ese tipo pues de función, aspecto. Cuando ellos se movían de una montaña a otra, pues se encontraban esta planta y pues de una vez hacían fogata y empezaban a comerla. Es muy nutritiva, realmente tiene muchísimas funciones buenas, y su olor es como por fuera, su olor es como casi jengibre, pero es diferente, obviamente porque es de montaña, ¿verdad? Y pues también ellos no les gusta mucho así como nacer en lugares pues en lugares planos, siempre están por las montañas. Y acá cerca de la casa tenemos una de estas plantitas, por eso me vine a grabarles un poco y también a enseñarles pues esta majestuosa planta que tenemos acá. Y pues como les venía diciendo, las plantaciones son como las hojas son de este tipo, de este tipo por acá también. Más adelante también, bueno, acá tenemos la gavilana también, que la usamos pues muchísimos para muchísimas cosas, como la sarna, por ejemplo. Pero ahorita estamos enfocados en que es lo que le quería mostrar también, es que él no le gusta mucho que la limpien. Él más le gusta estar como en las áreas pues sucias, le gusta más el monte. Y pues esta es la planta que sirve para alimento también de montaña. Vamos a mostrarle cómo se ve realmente en el monte. Aquí está limpio, aquí lo limpiamos. Y ahí está la achira de monte, amigos. Como pueden ver, acá hay muchísimo monte. Pero ahí pueden ver esa fruta. Así es como se ve por la montaña. Y así es como a ellos les gustan estar. Ellos no les gustan estar en lo limpio. Pero es muy delicioso también comer esas frutas también, que en Briuri nosotros le llamamos sureu. Como pueden ver, ahí está en el monte. Pues gracias amigos por todo el apoyo, gracias por todo lo que nos están viendo, gracias por todo lo que se suscriben al canal. Vamos a seguir subiendo más contenidos como estos, un poco cortos, pero de mucho aprendizaje. Y pues realmente estoy agradecido con todos ustedes, y le mandamos, mi familia y todos les manda un fuerte saludo a ustedes desde cualquier parte del mundo que nos estén viendo. Gracias por todo y nos vemos. Señi Suepa. Chebe son la chebe gu la
Dravkwagi karyebe kwarala keviso